porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Sí, buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio que ha organizado Casa de las Américas para celebrar el 60 aniversario de la segunda Declaración de La Habana. Nos acompañan Jaime Gómez, vicepresidente de la Casa de las Américas, y el investigador y escritor Luis Suárez Salazar, quien además ha desarrollado un grupo de estudios y una trayectoria desde el punto de vista de investigación, de pertenencia institucional, muy relacionadas también con el devenir de los procesos de liberación en América Latina, y creo que es una oportunidad para que podamos hablar, para que podamos conversar un poco sobre este acontecimiento de gran importancia, no visto como una efeméride a recordar o como una fecha en el calendario a la que solamente hay que regresar con una especie de recuerdo de recuerdo sagrado, sino verlo en la propia actualidad que tiene. Les voy a dar la palabra a Jaime, que va a iniciar el trabajo y la presentación en esta mesa, y agradecerle nuevamente su presencia aquí. Sí, bueno, muchas gracias a Fernando y por supuesto a Luis Suárez, quien tuvo la idea de este encuentro, debo decirlo y agradecerle por eso, y que luego hemos estado construyendo juntos. Yo voy a intentar ser breve porque el experto aquí sin dudas es Luis. Pero bueno, no quería dejar de comentar algunas ideas y por eso preparé unas notas. Este 4 de febrero conmemoramos el aniversario 60 de la segunda Declaración de La Habana, un documento de extraordinario valor para la historia de este continente y que está, por diversas razones, ligado al devenir y al quehacer cotidiano de una institución como la Casa de las Américas, en la que resuenan las ideas de Aidé Santamaría, Ezequiel Martínez Estrada, Manuel Galich, Mario Benedetti, Mariano Rodríguez, Roberto Fernández Retamar y muchos otros que encontraron en esta institución un espacio ideal para construir puentes y para continuar tejiendo el sueño bolivariano y martiano de integración nuestroamericano. Un sueño que el imperio, autoerigido en gendarme mundial, no ha querido ni quiere permitir, pero que está vivo en el proyecto socialista cubano, en las acciones de la revolución bolivariana en Venezuela, en la Nicaragua sandinista. Un sueño que en tanto aspiración legítima de los de abajo resurge de cada tanto en los pueblos oprimidos que no abandonan las ideas de justicia social, de emancipación y libertad. Intelectuales y artistas reunidos en la Casa de las Américas a lo largo de los años han imaginado mediante proyectos comunes un ámbito continental infinitamente más amplio que el que dibujan los estados nacionales. En estos encuentros el arte, la literatura y el pensamiento han permitido el diálogo entre los pueblos, un intercambio en el que unos y otros nos hemos podido reconocer como parte de una identidad mayor, nacida del origen colonial común y fraguada en la resistencia y en la batalla por la definitiva independencia. Obviamente no es posible olvidar que la casa fue fundada por Aidé Santamaría, una mujer profundamente martiana que hizo suya la prédica y la acción de Fidel, que tuvo el coraje de acompañarlo el 26 de julio de 1953 y que se convirtió por mérito propio en una figura importantísima de la revolución. Como se sabe, fue precisamente Aidé quien, inspirada por Martí y por el propio Fidel, fundó la Casa de las Américas en abril de 1959. La menciono porque quizás a través de ella y de su quehacer en esta casa podemos comprender de una manera muy clara la dimensión latinoamericanista de la Revolución Cubana.
2022 es también el año del centenario de Aidé, y quiero citar aquí un fragmento, perdonen que sea un poco extenso, de un intercambio que ella sostuvo en junio de 1974 con un grupo de obreros cubanos a quienes les explicó de un modo muy directo y transparente cómo surgió la Casa de las Américas. Dice Aidé: quienes estábamos cerca de los compañeros que en este país saben lo que puede suceder, sobre todo de Fidel, estábamos al tanto de que se avecinaban rupturas de relaciones con la América Latina, de que tendríamos grandes conflictos. Todo eso ya sabíamos que vendría. Entonces yo empiezo a pensar que cuando nos aíslen de nuestro continente era importante no aislarse de la cultura latinoamericana, porque aislarnos de los trabajadores latinoamericanos es muy triste, pero es la realidad, ya que para tener relaciones visibles con los trabajadores latinoamericanos tiene que haber un proceso revolucionario en sus países. Por lo tanto, yo me daba cuenta de que, aunque uno quisiera acercarse a los trabajadores y a los pueblos, eso era muy difícil. Y además, para mí, en el orden personal, era angustioso pensar que nos separaran de la cultura de nuestro continente. Pensaba y sigo pensando que la cultura de nuestro continente es en lo fundamental la misma, y entonces decido quedarme en la Casa de las Américas. No podía aceptar que por el aislamiento que íbamos a padecer, un día nuestro pueblo no supiera cuáles eran nuestros antepasados indígenas, quiénes eran los escritores y los artistas de nuestro continente que habían sabido expresarlo en formas literarias y artísticas. Me preocupaba que un día en este país nuestros trabajadores, por haber quedado aislados de nuestro continente, no supieran quién había sido Ricardo Palma del Perú o el Martín Fierro argentino. No podemos aislarlo de nuestra cultura porque nos aislamos de nuestra política, nos aislamos de Bolívar, nos aislamos de San Martín, nos aislamos de Martí, y si nos aislamos de ellos, nos aislamos de nuestra cultura, porque ellos son parte esencial de nuestra cultura también. No es casual que en tiempo no muy lejano hubiera un indio en México que se llamó Juárez. La preocupación en mí no era pues solamente cultural o artística, era política también. Y al decir esto, compañeros, quiero que me entiendan. No supone esto contradicción ninguna con las demás culturas, pero es que nosotros podemos amar a los hijos de todos, pero no cabe la menor duda de que tenemos que amar más a los que llevamos en la barriga y hemos criado. Ahora, eso no quiere decir que nuestra cultura debamos sentirla como única. Nuestra cultura es para unirnos a otros países y a otras culturas, pero como profunda martiana tenía ese gran temor de que se desconociera la nuestra. Tenía miedo de que nuestros niños un día no conocieran nuestra cultura. Tenía miedo y por eso me quedo en la Casa de las Américas. Pensé, cuando nos aíslen, cuando no tengamos forma de comunicarnos con los países hermanos de nuestro continente, daremos a conocer a nuestro país el arte y la literatura de la América Latina. Pero cuando empiezan a romper relaciones con nosotros, cuando empieza el bloqueo tremendo, ahí salta la guerrillera. Y pienso que aunque eso para mí es una cosa muy importante, todavía más importante era poder llegar a los pueblos de la América Latina a través de las manifestaciones culturales para que no nos aislaran. Y de esa forma, la Casa de las Américas empieza a mantener relaciones con organismos llamados autónomos, con universidades, con grupos de escritores y artistas que se aglutinaron en torno a la casa e incluso se conocían allí personalmente. Y nos damos a romper el bloqueo a través de la Casa de las Américas. Y les puedo decir con satisfacción que lo rompimos, aunque solo fuera en el orden cultural, cuando a casi ningún país de nuestro continente llegaba nada de Cuba, la Casa de las Américas llegaba. Ahí cierra la cita de Aidé. Entendido el contexto y las razones que llevaron a la heroína del Moncada, la clandestinidad, la sierra y el exilio a defender el proyecto de la Casa de las Américas, quizás nos resulte extraño el rol de esta institución y de los intelectuales y artistas que ella convocaba en la difusión de un documento como la Segunda Declaración de La Habana. Antes, en 1960, la revista Casa de las Américas había hecho circular con la tirada de su segundo número un encarte con el texto de la primera declaración. En 1962 fue más allá y puso en circulación como edición de la revista Casa de las Américas un disco de placa negra producido por Legren con fragmentos de la Segunda Declaración en la voz de Fidel. Era necesario entonces que aquellas palabras que refrendó la Asamblea General del Pueblo de Cuba llegaran de viva voz a los hombres y mujeres de los pueblos del sur. El gobierno revolucionario, sin duda, buscaba la posibilidad de conmover y convencer.
La fuerza de los argumentos de un pueblo, todo se levantaba con total transparencia para desmontar la estratagema del imperio en la conferencia de Punta del Este, la cual había logrado finalmente aislar diplomáticamente a nuestro país. Pero el documento, devenido texto coral, iba más lejos. Tomaba la voz de esos pueblos del sur, los incluía. Es por ello que al referirse a la segunda declaración de La Habana, Roberto Fernández Retamar dirá que en un documento como ese, nuestra América se piensa a sí misma y piensa al mundo por primera vez desde una perspectiva realmente universal. Años más tarde, en su conocido ensayo Caliban de 1971, aparecido originalmente en la revista Casa de las Américas, Roberto Fernández Retamar recordará la pretensión capitalista de englobar a nuestros países en el mundo libre. Al utilizar el infinitivo englobar, el poeta adelanta la idea de la globalización que el neoliberalismo convertirá en eslogan. Luego, argumentando su idea, escribirá que aquella pretensión, y cito a Roberto, retoma los propósitos de los conquistadores europeos frente a esta pretensión de los conquistadores, de los oligarcas criollos, del imperialismo y sus amanuenses, ha ido forjándose nuestra genuina cultura, tomando este término en su amplia acepción histórica y antropológica. La cultura gestada por el pueblo mestizo, esos descendientes de indios, de negros, de europeos que supieron capitanear Bolívar y Artigas, la cultura de las clases explotadas, la pequeña burguesía radical de José Martí, el campesinado pobre de Emiliano Zapata, la clase obrera de Luis Emilio Recabarren y Jesús Menéndez, la cultura de las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados, de que habla la segunda declaración de La Habana, de los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América, la cultura de este pueblo que ahora integra una familia de 200 millones de hermanos y ha dicho basta y ha echado a andar. Ahí termina la cita de Roberto, que a su vez obviamente cita el texto de la declaración. Hay que recordar que también en ese ensayo Retamar considera a Nuestra América de José Martí como el más importante documento publicado en nuestro continente desde finales del siglo pasado hasta la aparición en 1962 de la segunda declaración de La Habana, con lo cual inscribe a ese otro documento en una tradición que le es propia. 5 años más tarde, en su ensayo Nuestra América y Occidente, también publicado por primera vez en la revista Casa de las Américas, Fernández Retamar volverá sobre ese documento, del que dirá que ofrece a los pueblos latinoamericanos una visión verdadera de su historia y un programa de lucha para la obtención de la segunda independencia. Fresca aún la hazaña de haber propinado al imperialismo yanqui en Girón su primera gran derrota militar en América y apenas iniciada la construcción del socialismo en el continente. Como Retamar, el ensayista argentino Atilio Borón también abordará la trascendencia de la Declaración de 1962, la cual, según las palabras de ese autor, expresa pues la indignación cubana ante la traición de los gobiernos latinoamericanos que la expulsaron de la comunidad hemisférica. Pero no solo hay indignación en ese texto, dice Atilio, también hay dolor, mucho dolor, al ver más allá de la capitulación de los dirigentes, la persistencia del drama humano y social en que se debatían y todavía se debaten las sociedades latinoamericanas. Y también hay un certero diagnóstico sobre la realidad de la época y un pronóstico sobre los difíciles tiempos que se avecinaban. Más allá de los desacuerdos que hoy podrían suscitar tal o cual frase o de algunos errores de apreciación y de previsión, estamos ante un documento excepcional, comparable en ciertos aspectos, por su precisión analítica, carácter pedagógico y elocuencia discursiva, al manifiesto comunista. Y cita ahí, y termina ahí la cita de Atilio. Más allá de estos puntos de vista que ubican al documento como un texto crucial de su tiempo, ejemplar por el riguroso análisis de la coyuntura, por el modo en que defiende no solo la soberanía de Cuba, sino la de todos los pueblos oprimidos que llama a hacer la revolución, lo cierto es que el documento planta cara al imperialismo y se enfrenta de manera contundente a cualquier forma de colonialismo. El horizonte, no obstante, no estará solo en la superación de los complejos y terribles problemas sociales, sino también en la supresión de toda discriminación racial. Recordemos el análisis sobre la realidad de las poblaciones indígenas y afrodescendientes
y de género, y en la liberación de la incultura que aparece ligada a la explotación y a la desigualdad social. Es muy importante sin duda el lugar que el documento concede a la cultura, fundamental para la conquista de la anhelada dignidad, la autodeterminación y una soberanía que había quedado suprimida por los gobiernos que entonces se plegaron a las exigencias yanquis. Hay que recordar que en 1961 había sido el año de la campaña de alfabetización, de las palabras a los intelectuales, de la victoria de Girón, ya lo dije citando a Roberto. Sin dudas, el pueblo cubano todo, incluidos sus artistas y escritores, estaba en condiciones de hablar desde un lugar protagónico. Incluso los más jóvenes se encontraban inmersos en la construcción de una nueva sociedad que desconocía los dictados de todos los imperios. Centrándome en lo que tiene que ver directamente con la creación artística y literaria, debo decir que las palabras de la segunda declaración sobre el tema guardan total vigencia y quizás son ahora incluso más pertinentes que antes, teniendo en cuenta que la actual confrontación adquiere las características de una guerra cultural que intenta el control de las subjetividades. Valga decir que en este sentido cualquier creación que se proponga cuestionar las bases del sistema capitalista está condenada de antemano a quedar fuera de los grandes circuitos del mercado del arte y de la difusión por parte de las industrias del entretenimiento global. Así se recoge el tema en la segunda declaración, y cito el texto del documento. ¿Qué puede ofrecer el imperialismo? ¿Qué clase de beneficio? ¿Qué suerte de vida mejor y más justa? ¿Qué motivo? ¿Qué aliciente? ¿Qué interés para superarse, para lograr trascender sus sencillos y primarios escalones a maestros, a profesores, a profesionales, a intelectuales, a los poetas, a los artistas, a los que cuidan celosamente las generaciones de niños y jóvenes para que el imperialismo se cebe luego en ellos, a quienes viven con sueldos humillantes en la mayoría de los países, a los que sufren limitaciones de su expresión política y social en casi todas las partes, que no sobrepasan en sus posibilidades económicas más que la simple línea de sus precarios recursos y compensaciones, enterrados en una vida gris y sin horizontes que acaba en una jubilación que entonces ya no cubre ni la mitad de los gastos. ¿Qué beneficios o alianzas podrá ofrecerle el imperialismo que no sean las que redunden en su total provecho? Si les crea fuentes de ayuda a sus profesiones, a sus artes, a sus publicaciones, es siempre en el bien entendido de que sus producciones deberán reflejar sus intereses, sus objetivos, sus nadas. Las novelas que traten de reflejar la realidad del mundo, de sus aventuras rapaces, los poemas que quieran traducir protestas de su avallazamiento por su injerencia en la vida, en las mentes, en las vísceras de sus países y pueblos, las artes combativas que pretenden apresar en sus expresiones las formas y contenido de su agresión y constante presión sobre todo lo que vive y alienta progresivamente, todo lo que es revolucionario, lo que enseña, lo que trata de guiar, lleno de luz y de conciencia, de claridad y de belleza a los hombres y a los pueblos, a mejores destinos, hacia más altas cumbres de pensamiento, de la vida y de la justicia, encuentra la reprobación más encarnizada del imperialismo, encuentra la valla, la condena, la persecución mercantista, sus prensas se cierran, su nombre es borrado de las columnas y se aplica la losa del silencio más atroz, que es entonces una contradicción más del imperialismo, cuando el escritor, el poeta, el pintor, el escultor, el creador en cualquier material, el científico, empiezan a vivir de verdad, a vivir en la lengua del pueblo, en el corazón de millones de hombres del mundo. El imperialismo todo lo trastueca, lo deforma, lo canaliza por sus vertientes para su provecho, hacia la multiplicación de su dólar, comprando palabras o cuadros, o mudez, o transformando en silencio la expresión de los revolucionarios, de los hombres progresistas, de los que luchan por el pueblo y sus problemas. Fin de esa parte importantísimo, sin lugar a dudas, de la segunda declaración. Algunos de los más recientes acontecimientos promovidos desde los Estados Unidos con el objetivo de quebrar y aislar nuevamente a nuestro pueblo han buscado impactar de modo quirúrgico en una zona del sector artístico e intelectual del mundo, aprovechando a unos pocos cubanos de ese ámbito o pretendidamente vinculados a él para dar fermento nuevo a las campañas anticubanas.
Lo hacen justo cuando se hace fuerte una cruzada derecha que pretende paralizar las fuerzas progresistas de todo el orden, la denominada Alianza para el Progreso, a la que la segunda declaración de La Habana respondió contundentemente, tenía entonces ese mismo propósito. En tiempos donde la acción recolonizadora se hace más sutil y quizás por ello más eficaz, cuando ya no van solo por las élites ganadas desde hace tiempo para su causa, sino por las gentes más humildes, expuestas a tenebrosos mecanismos de control de su subjetividad, un documento como la Segunda Declaración de La Habana se hace más necesario. Por ello, la Casa ha decidido volver a publicarlo, esta vez como parte de la nueva colección Cuadernos de Caliban, pero tal como propuso Retamar en 1979, acompañado de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar y de Nuestra América de José Martí, ambos textos de la tradición descolonizadora que le es propia. Debo decir que en su versión original, este libro, que se preparó en el contexto de la 6ª Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados de La Habana, incluía los 3 documentos, en español, inglés, francés y portugués. Así se publicó también la segunda edición en 2008. Esta nueva edición ha estado al cuidado de la editora Suyín Morales y el diseñador de cubierta y de la colección toda ha sido Fabián Muñoz. También hemos juntado en un video breve, en este spot que vimos al inicio de la presentación de esta actividad, en un video breve, para que se mueva ligero por las redes, la voz de Fidel y algunas de las imágenes de aquel día, en que se hizo evidente la peculiar comunicación del líder de la revolución con su pueblo, un pueblo que a partir de entonces fue, además de cubano, definitivamente latinoamericano y que supo ponerse de pie frente al imperio y ocupar para siempre un lugar fundamental en el mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jaime. Antes de darle la palabra a Luis, comentar, bueno, hacía referencia Jaime a la tercera entrega de estos cuadernos de Caliban, y creo que es válido agradecer en sentido general a todas las personas que han estado implicadas en este proceso, a la propia dirección de Casa, a Cari Tamayo, a Magali Sánchez y en especial, como decía Jaime, al diseñador Fabián Muñoz y a Suyín Morales Alemañi, que está por acá con nosotros. A los trabajadores de la imprenta de Casa también, que nos han permitido tener entre todos y como parte de este esfuerzo colectivo, poder tener este cuaderno hoy 4 de febrero. Y Jaime mencionaba la relación de la segunda declaración o la presencia de la segunda declaración en Casa, y es un aspecto de mucha importancia, sobre todo a partir de lo que comentaba de cómo se inscribe en una tradición que en alguna medida también recoge este cuaderno, o sea, la concepción tanto de la Carta de Jamaica, Nuestra América, la segunda declaración, tiene una mirada o tiene una perspectiva desde el punto de vista de tradición y conexión, por decirlo de alguna manera, que trasciende el ámbito propiamente nacional, el ámbito estrictamente cubano. Pudiéramos decir que prácticamente la segunda declaración expresa el proyecto internacionalista como debe ser, o el proyecto internacionalista de la Revolución Cubana como debe ser. Si alguien en algún momento ha hablado de que el Quijote es el hombre como debía ser, probablemente pudiera decirse que la segunda declaración de La Habana expresa el sentido y el componente internacionalista de la Revolución Cubana como debe ser. Y no es casual, además, siguiendo con estas ideas de tradición, que aunque hoy estamos celebrando en particular, o estamos recordando la segunda declaración de La Habana, el 60 aniversario de la segunda declaración de La Habana, también un 4 de febrero, hace 30 años, se produce el levantamiento bolivariano en 1992 en Venezuela.
Luis también en alguna medida se ha acercado a procesos como este, a la relación de procesos que rebasan el ámbito de lo nacional, y creo que es la oportunidad también para que nos comente y nos ofrezca su visión. Bueno, muchas gracias ante todo a Casa de las Américas, ¿no? En estos días, estos años del año pasado hemos tenido una alianza, ¿no?, medio institucional, pero también yo me siento parte de Casa de las Américas en cualquier lugar donde esté, y de la labor de Casa, con los eventos que hicimos sobre el pensamiento del Che, su vigencia para la transición socialista cubana, después el que hicimos sobre el legado de Fidel, la transición socialista cubana. En estos momentos que estamos hablando, estamos ya tratando de sacar un libro, el libro con todas esas reflexiones, para ponerlo a disposición de todas las personas que no pudieron estar, ¿no?, y que por las restricciones, todo lo que tiene que ver con la COVID. Y desde ahí empezamos a hablar del tema de la posibilidad de hacer algo vinculado al 60 aniversario de la Declaración de La Habana. Pero antes de introducirme en algunas de las cosas, ya algunas incluso lo ha abordado Jaime, no tengo que repetirla, y también Fernandito, como a veces le decimos, Fernando Luis, yo prefiero decirle, ¿no? Creo que a él le gusta más que le digan Fernando Luis, que realmente cuando miramos este año, el 2022, bueno, nos va a pasar también, nos pasó mucho antes, y nos podemos mirar la densidad histórica del año, de esos años, es tremenda a la hora de mirarla. Y no mirar solo la densidad histórica de 1962, sino como por esas raras coincidencias del topo de la historia, como diría alguien, está plagada. Este año tenemos que conmemorar o celebrar por lo menos un grupo de eventos que le voy a mencionar rápidamente. Uno ya lo dijo Fernandito, o sea, el 30 aniversario de la frustrada intervención que se produjo en la patria chica de Simón Bolívar. Si fuéramos a hacer un parangón histórico, sería como el 26 de julio, el Moncada de la Revolución Bolivariana, ¿no? Porque ya sabemos que aquello no triunfó y que Chávez en aquel momento dijo, bueno, anunció, ¿no?, que por esta vez, y después ya sabemos, por ahora, ya sabemos ya todo el decursar y la importancia que ha tenido la revolución bolivariana en todos los órdenes. Pero vinculado a la revolución bolivariana también es un aniversario redondo, como decimos aquí en Cuba, del 13 de abril, o sea, cuando se derrocó la intentona, por supuesto, de darle aquel golpe de Estado a Chávez, ¿no?, impulsado por las clases dominantes, y obviamente en aquel momento con la administración republicana de George W. Bush. O sea, tenía todas las manos metidas en aquí. De eso yo creo que también tendremos que hablar en los próximos días. Pero cuando miramos, además, estamos en presencia del 55 aniversario en este año de la publicación del mensaje del Che a todos los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. Lo tenemos ahí, ahorita, a las puertas. Eso fue en abril del año de hace 55 años atrás. Tenemos el inicio, y de eso hablamos poco, lo digo con toda franqueza, del 60 aniversario del inicio del proceso de descolonización de las llamadas West Indies, ¿correcto? También por estos meses, en este año, tendremos que abordar ese asunto de la independencia de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de Barbados,
los procesos que se estaban dando en aquel momento, interesantísimos, en la llamada Guyana Británica, encabezado por el PPP, Cheryl Yagan, con toda una relación ya muy estrecha de intersolidaridad, aunque no era un país independiente todavía, de la Revolución Cubana, con lo que estaba ocurriendo precisamente allí, en este caso en Guyana, en la mal llamada o llamada entonces Guyana Británica, porque era, desde la perspectiva histórica, Guyana había sido el centro de muchos procesos que se habían dado en la historia de esta parte del continente, del Caribe, vamos a decir del Caribe no hispano, el Caribe llamado anglófono. Tenemos también, perdón, sí, tenemos también el 45 aniversario de la primera y a la postre única conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS. Eso va a ser agosto, comienzos de agosto del 2022. Tenemos también, yo me puse a hacer la lista, digo, esto puede ser infinita, ¿no? Pero tenemos también de esto el 55 aniversario del paso definitivo del Che a la inmortalidad. Estamos hablando, por supuesto, 9 de octubre de 1967. O sea, este año hay muchas cosas vinculadas también al Che, a su legado, que tendremos que volver a reflexionar, pero a reflexionar como estamos reflexionando con relación a la segunda declaración de La Habana, a reflexionar de su vigencia hoy, la vigencia que eso sigue teniendo, que todo eso sigue teniendo, en el caso de la declaración de La Habana 60 años después, del mensaje del Che a todos los pueblos del mundo, a la Tricontinental 55, y también, como ya dije, de la trascendencia de acontecimientos posteriores. Tenemos también el 60 aniversario de la crisis de octubre. Pero le decía al compañero Rafael Hidalgo, que está ya sentado allí, le decía, pero ya de la crisis de octubre se ha escrito muchísimo. Hay libros publicados con la perspectiva de todos los actores, pero nosotros tenemos que releer la crisis de octubre desde aquí, poniendo en un lugar cimero de esa crisis los 5 puntos de Fidel Castro. En el momento en que hasta Nikita estaba llegando y había llegado prácticamente un acuerdo con la administración Kennedy para inspeccionar nuestro territorio como condición necesaria, Fidel Liberto no lo inspecciona a nadie, y levantó los 5 puntos necesarios para la solución de un eventual las relaciones nuestras con los Estados Unidos, levantamiento del bloqueo, la base naval de Guantánamo, el cese de las agresiones, en fin. Yo digo que Fidel levantó un programa para lo que podría ser la anormalización o la normalización de las relaciones de Estados Unidos, que todavía está ahí, está puesto sobre la mesa. ¿Por qué? Ninguna de las administraciones norteamericanas posteriores se han decidido a dar ese paso. Ni siquiera la administración de Barack Obama, ¿no? Porque realmente las demandas nuestras siguen y seguirán pendientes, ¿no? No sé por cuánto tiempo. Pero yo digo que son cosas que tenemos que, de alguna manera, utilizar este año, y lo voy a decir con la sinceridad que lo digo en otros espacios, porque nosotros tenemos, hoy lo voy a decir en el IRRI con más fuerza que aquí, nosotros tenemos en estos momentos que dentro de las muchas batallas que tenemos, cosas que tenemos que discutir aquí, el problema de que no se pierda la memoria histórica. Que no se pierda la memoria histórica, que toda esa memoria histórica la preservemos como parte de ese legado. No estoy hablando en el IRRI, donde yo imparto docencia de posgrado, pero muchas veces lo he dicho en el IRRI. Yo recibo estudiantes de posgrado, o sea, ya se licenciaron en diferentes carreras, asignaturas,
y para hablar de lo que hoy estamos hablando. Pregunto, ¿cuántos se han leído la Carta de Jamaica de Simón Bolívar? Es triste. ¿Cuántos se han leído Nuestra América de Martí? Bueno, ya un poco más, porque es martiano, porque somos nosotros, ¿no? ¿Cuántos se han leído la primera Declaración de La Habana? Que es también muy importante. Lo que pasa es que estuvo en medio de COVID. Incluso cuando Jaime me habló de esta idea, yo le dije, pero ¿por qué no incluyes la primera Declaración de La Habana? Él me explicó que bueno, que así fue como Retamar lo había concebido. Pero primera Declaración de La Habana es un antecedente de esta declaración. Hay una línea de continuidad entre la primera y la segunda Declaración de La Habana, muchas líneas de continuidad. Pero cuando leemos incluso la primera Declaración de La Habana en retrospectiva, yo digo que fue el preanuncio de la declaración del carácter socialista de la revolución, que después Fidel lo proclama, como ustedes saben, el 16 de abril del 61. Para esa declaración se condena la explotación del hombre por el hombre, de las potencias imperialistas, y se termina diciendo esa declaración: Cuba está aquí para incorporarse a esa lucha, ¿no? El pueblo, para incorporarse a la lucha global, porque todos los pueblos del mundo somos hermanos. Es una de las grandes afirmaciones que tiene esa primera Declaración de La Habana, que también en mirada retrospectiva formó parte de una batalla ideológico-cultural dentro de nuestro propio país, ¿no? Y esa batalla, por supuesto, la encabezó Fidel, reconvocando aquel sujeto que él había mencionado en la historia de Max Olvera: al pueblo, si de lucha se trata. Y al final lo que estamos viendo, lo vemos por supuesto antes del triunfo, o sea, inmediatamente después del triunfo de la revolución, la caravana de la victoria, todas las cosas que van ocurriendo posteriormente, donde ese sujeto es convocado. Pero en primera y en segunda Declaración de La Habana es ya la formación de otro sujeto colectivo, político. Y es también un hecho de naturaleza totalmente democrática, ¿no? A veces el compañero me dice la segunda Declaración de La Habana de Fidel. Yo le digo, sí, sin duda alguna. En la primera y en la segunda Fidel fue quien tomó la palabra en la Plaza de la Revolución, pero era un diálogo con millones, con cientos de miles de personas reunidas en la Plaza de la Revolución. Era un acto de democracia directa, porque Fidel le preguntaba, cuando los relemios, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, dialogando con la masa. Eso que después el Che va a recrear más de una vez, ¿no? Cuando explica, sobre todo en el socialismo del hombre en Cuba, ese actor colectivo que es la masa, en su dialéctica con la vanguardia, con el liderazgo. Y en la segunda Declaración de La Habana eso fue apoteósico. Yo no sé si se habrá vuelto a dar en la Plaza de la Revolución José Martí una manifestación de aquel tamaño. Se estimó que eran 2 millones de personas, cuando lo que teníamos eran 6 y tantos millones de habitantes. Entonces, eso, una repercusión, bueno, en la formación misma de la conciencia, de la lucha nuestra, de nuestro pueblo, pero tuvo una repercusión extraordinaria a nivel mundial. Todavía yo no he logrado desentrañar bien, lo he estado buscando, quiénes participaron en la redacción de la segunda Declaración de La Habana. Eso por ahí han dicho que fueron hechas muchas manos y es probable que haya sido así. Ahora, para mí un elemento importante, y sobre todo hablando aquí de Casa de las Américas, es ver esa segunda Declaración de La Habana, de alguna manera Jaime lo dijo, Retamar, como un hecho de una importancia cultural extraordinaria. O sea, cuando Retamar dice, y dice bien, esto es
Carta de Jamaica, Nuestra América de Martí, Segunda Declaración de La Habana, es que es una parte de una pelea cultural, interna pero también con relación al mundo, incluyendo una pelea, lo podemos decir sin ningún problema, con las lecturas del marxismo. Hay una ruptura con la lectura hecha desde el llamado marxismo, marxismo-leninismo, como lo querramos decir, con toda la historia construida desde ese pensamiento, desde esa aproximación, pero también es una ruptura de naturaleza programática muy grande. O sea, el movimiento comunista internacional, incluyendo latinoamericano, previo a la Segunda Declaración de La Habana, hablaba de las dos revoluciones. Primero hay que hacer una revolución democrática, liberal, no sé qué cosa, burguesa, y después va a venir otra etapa, la construcción del socialismo. Bueno, la Declaración de La Habana, ahí Fidel, el Che, la Declaración de La Habana, invirtió todos los conceptos. No, el socialismo es precondición necesaria para todos los demás. O sea, no es que vamos a hacer una revolución democrática, liberal, burguesa. No, es que la revolución socialista de liberación nacional, como la calificó Fernando Martínez, nuestro querido Fernando, era la que tenía que resolver todos esos problemas históricos, no solo de Cuba, sino de América Latina, del Caribe, y también la Declaración de La Habana va hacia otros pueblos del tercer mundo, o sea, aunque estaba más concentrada en América Latina y el Caribe. Hay otra relectura de toda la historia latinoamericana, de toda la historia, o sea, de la historia precedente. No es casualidad, por tanto, que después de eso en América Latina empiezan a proliferar nuevas historias, nuevas comprensiones de la historia misma de América Latina, de lo que llamamos América Latina, desde la colonización hasta aquel momento. O sea, hay una explosión de las historias sociales, como se le llamaba en aquel momento. Sergio Guerra ha trabajado mucho eso, ha hecho una muy buena relación de cómo eso impacta en las propias concepciones de la historia en el resto del continente y también en otras partes del mundo. Entonces, eso es un hecho, de alguna manera, Jaime, que vincula el tema mismo de política, cultura. Por eso digo que tenemos que leer la Declaración de La Habana también como la productora, si pudiéramos llamar así, o la impulsora. No me gusta utilizar el término porque Mao lo desprestigió un poco, ¿no? Pero de un cambio, una revolución cultural, muy ligada a lo que después diría Fidel una y otra vez. Las revoluciones, los cambios, las transformaciones son hijos de la cultura, son hijos de las ideas. Y cuando ustedes leen la Declaración de La Habana, la ven en la letra chiquita, ya ahí se empieza a hablar de la batalla cultural, ¿no? Pero por su nombre, ¿no? Las luchas culturales y de otro tipo, se empieza a hablar con mucha fuerza alrededor de ese tema. Otra segunda ruptura muy grande que tiene que ver con todo el pensamiento precedente es que precisamente el llamamiento que hace a la Segunda Declaración de La Habana, ya digo, muy vinculado con el concepto de Fidel de pueblos y de lucha se trata, es un llamamiento a un sujeto social colectivo que el marxismo precedente no había considerado. El marxismo precedente se movía bajo los criterios alianza obrero-campesina, era más, ¿no? Y otros sectores populares. No, la Declaración de La Habana va mucho más allá que eso. No desconoce, por supuesto, el papel de la clase obrera, no la desconoce. Incluso hay un resaltamiento en la Declaración del papel a desempeñar por los campesinos, considerando precisamente
No lo comparto, yo creo que historiográficamente no es así, pero el carácter supuestamente feudal que tenía la agricultura. Pero también la segunda declaración de La Habana, como todo contexto, es fruto del lenguaje de una época, ¿no? Que no necesariamente es así. Pero convoca a todo el mundo, a todos, incluyendo sectores de la burguesía nacional, lo dice. Parte del criterio es que la burguesía nacional no puede encabezar nada, pero no niega que sectores de la burguesía nacional se incorporen a las luchas. Hay una convocatoria, además, a los cristianos, ¿no? O sea, ahí, a ese conglomerado, a los cristianos. Pero hay una convocatoria a los pueblos originarios, hay una convocatoria a los pueblos afrodependientes, hay una convocatoria a la intelectualidad expresa, fuerte, a la intelectualidad. Hay una convocatoria incluso a las llamadas clases medias. Y hay una convocatoria a los militares, ¿no? O sea, todo eso, por supuesto, hoy lo vemos en retrospectiva y nos parece muy transparente, muy claro. ¡Qué bueno! Pero todo eso ocurrió antes de que apareciera un Torrijos, un Velasco Alvarado. Todo eso ocurrió antes de que surgiera un Chávez, que viene del mundo militar, o un Camaño más cercano en República Dominicana. Y todo eso sucedió antes que hubiera una teología de la liberación, muchos años antes, por lo menos un lustro antes de que ya empezase a hablar del compromiso cristiano con los pobres y después viniera todo el desarrollo, ¿verdad? Y también de un nacionalismo militar y también de una incorporación importantísima de intelectuales latinoamericanos a las luchas. Algún día, no sé si lo podremos hacer, el martirologio de intelectuales latinoamericanos que combinaban su pluma con incorporarse a las luchas armadas y no armadas, y que fueron asesinados, perseguidos en los años posteriores. Y en eso tenemos una antología, Luis, en la casa. Tenemos una antología publicada en la casa hace muchos años que se llama Poesía Trunca. Ajá. Y que justamente recoge los versos de esos. Yo creo que son esas cosas que yo digo que tenemos que revisitar, ¿te das cuenta? Tenemos que revisitar, no solo por nosotros, porque aunque yo soy parte de eso, la memoria no me da tampoco. Y hay un disco también de grandes poetas leyendo esos versos que quedaron truncos, como dicen. Trunco. Entonces, son elementos que yo digo que tenemos que resaltar, y por lo tanto, ya lo decía Jaime, lo decía también Fernando Luis, colocar a la segunda declaración de La Habana hoy, su vigencia de hoy. Alguien me dijo, pero bueno, este es un documento que tiene 60 años, ¿qué vigencia tiene esto hoy? Digo, léanse el primer párrafo de la segunda declaración de La Habana, cuando lo que hace es recordar el pensamiento de Martí de luchar por la independencia de Cuba para evitar que Estados Unidos caiga con esa fuerza más sobre el pueblo de Norteamérica. Esa es la convocatoria que tenemos hoy todavía, 60 años después. Por lo tanto, es como decir, y ese es, vamos a decir, lo que alumbra el resto de la Declaración de La Habana, ese pensamiento martiano y el papel de Cuba y el papel del pueblo cubano, constituido entonces en lo que se llamaba Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba. Yo cada vez que cito la segunda declaración de La Habana, en la primera yo no pongo autor, yo pongo Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, a propuesta de Fidel, es cierto, pero la manera en que eso se hizo fue literalmente Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba. Como después tendremos que acordar, esa no fue tan grande, la Declaración de Santiago de Cuba de 1964, de la cual casi nadie se acuerda. No, pues no fue hecha en La Habana, fue hecha en Santiago de Cuba. Pero si esta fue la respuesta a la expulsión de Cuba de la OEA, estamos hablando
del año 62, la anterior había sido también como respuesta a las primeras resoluciones de la OEA contra Cuba, la del 64 es la respuesta cuando Estados Unidos le impone y los gobiernos aceptan, y los que no lo aceptaron, algunos fueron después derrocados, que se sumara a su política total de aislamiento a la Revolución Cubana. Todavía en el 64 teníamos relaciones con algunos gobiernos, el de Paz Extensor en Bolivia, y la mayor parte de los gobiernos, con excepción de México. Ahora la historia dice que con cierta negociación con Estados Unidos fue el único que se mantuvo. Esa es la gran preocupación que ahí me recordaba que tenía idea, ¿no? Que todo eso no fuera a aislar políticamente. Pero todo eso tenemos que ponerlo, yo insisto, en las condiciones de hoy. Digo esa vigencia. Jaime hablaba de ciertas cosas con relación a las batallas culturales de hoy. Bueno, esto es un párrafo de la Declaración de La Habana, no sé si no alcancé a saber decir. El imperialismo, utilizando los grandes monopolios cinematográficos, sus agencias cablegráficas, sus revistas y libros y periódicos reaccionarios, acude a las mentiras más sutiles para sembrar el divisionismo e inculcar entre la gente más ignorante el miedo y la superstición a las ideas revolucionarias, que solo a los intereses de los poderosos y explotadores, a sus secuales y privilegios, pueden y deben asustar la red. O sea, es como si ahora lo estuviéramos diciendo. Claro, ahora entonces no había los medios digitales que hay ahora, no había las otras tecnologías. Ciertamente tampoco el American Way of Life no estaba tan extendido como a veces uno lo observa, ¿no? Todavía, pero de todas formas la declaración aborda este tema, aborda el divisionismo, el sectarismo, el dogmatismo, la falta de amplitud para analizar el papel que corresponde a cada capa social, a sus partidos, organizaciones, dirigentes. O sea, todas esas son cosas que yo digo que tienen una vigencia. No voy a seguir leyendo todos los párrafos de la Declaración de La Habana, que si uno se pone a leer ahora y le cambia algunas cosas del lenguaje de la época, parece como si se estuvieran diciendo ahora, como si la estuvieran diciendo en este momento. Y ya para terminar, ¿cuál es el gran llamamiento totalmente vigente que hace la segunda Declaración de La Habana? Casi que como ya cuando va siendo el colofón. El deber de los revolucionarios es hacer la revolución. ¿Qué llamamiento? Y el deber de los revolucionarios, hoy como ayer, sigue siendo hacer la revolución. Nosotros aquí y en otras partes donde se pueda, ¿no? Y donde sea necesario hacerlo. Bueno, por supuesto, eso viene después acompañado por otros conceptos, ¿no? También muy inspirado en la obra martiana, ¿no? Como eso de que los revolucionarios no pueden tener la paciencia de Job, de ponerse a esperar que pase el cadáver del imperialismo. O sea, es una convocatoria a la lucha de las masas, a la lucha con las ideas y donde fuera necesario con las armas. Es una convocatoria, una lucha que todavía tiene que seguir librando nuestro pueblo. Y todavía nosotros, Cuba tiene que estar aquí precisamente como retaguardia segura de esos procesos que se están dando y se seguirán dando, más allá de las derrotas en América Latina y el Caribe. Y todo eso yo lo correlaciono, esto voy a ver si lo convierto en un ensayito, un pequeño ensayito, también con los conceptos martianos de que trincheras de idea valen más que trincheras de piedra.
y después con el concepto y con los conceptos que una y otra vez repitió Fidel, ¿no? Yo digo, uno de los grandes discípulos continuadores de José Martí, cuando una y otra vez respondía y planteaba esta idea de que las grandes transformaciones sociales y las revoluciones son fruto de la cultura y de las ideas. Y en esa batalla cultural tenemos que volver a recolocar la Declaración de La Habana, como hicimos por recolocar el pensamiento del Che, el pensamiento de Fidel, y tendremos que seguirlo haciendo y utilizar, pienso yo, los futuros celebraciones, conmemoraciones en algunos casos, precisamente para continuar avanzando en conjunto, Casa de las Américas, otras instituciones, la Unión de Historiadores de Cuba, todas las fuerzas que podamos en seguir librando esa inmensa batalla cultural que tenemos por delante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. No sé si alguna persona querrá hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, entonces nuevamente le agradecemos a Jaime, le agradecemos a Luis. Yo creo, bueno, va a hablar también de la segunda declaración en el IRRI. En el IRRI sí va a un panel. Todos los bueno, ahí le comenta de la existencia de 3 documentos, o de la nueva edición de 3 documentos, y seguro que ellos expresarán su disposición a que lo presentemos allá, vendrán a comprarlo aquí a la problema, pero le digo, los que están aquí presentes y quieran asistir, porque va a ser como otra mirada, otro enfoque, porque va a ser mirar la segunda declaración de La Habana con sus antecedentes como los cimientos de la proyección internacional de la Revolución Cubana hacia el resto del mundo. Correcto. Porque al final, y eso se me pasó decirlo dentro de la relectura de la historia, ¿qué decía la segunda declaración de La Habana? Lo formuló como pregunta, pero una pregunta afirmativa. La historia de Cuba forma parte de la historia de América, la historia de América forma parte de la historia del mundo, de África, de Asia, de Oceanía. O sea, también otra relectura que tenemos que hacer de nuestra historia. También lo digo aquí con toda franqueza, a veces yo le he dicho a algunos compañeros, no podemos hacer una historia de la Revolución Cubana ni de Cuba desde lo que Martí llamaba el aldeano vanidoso. Tenemos que mirar nuestra revolución y nuestra historia articulada con ese gran mundo que planteó la revolución, la segunda declaración de La Habana, a la cual pertenecíamos, pertenecemos y seguiremos perteneciendo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y a Luis por acompañarnos en casa. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia.